Acordaros que la idea es destrozar el idioma, hacerlo más enrevesado y absurdo posible, y que sea tan una aventura tan absurda y desépica, así puede decirse, que no se acuerde nunca nadie más de lo que ha pasado. Y vamos a imaginarnos en el espacio. Vamos a imaginarnos ese gran vacío alrededor nuestro, con estrellas y galaxias ahí al fondo, con jirones de nebulosas de color púrpuras y azules que nos envuelven. Y en este vacío vemos al fondo, no puede ser, pero ahí está, es una pequeña tortuga que cruza de un lado a otro de nuestra imaginación a lo lejos. ¿Qué hace una tortuga aquí? Ni idea. Pero vamos a acercarnos y nos vamos a acercar volando entre estas galaxias, dejando sistemas solares a un lado y a otro, atravesando esas nebulosas y acercándonos a esta tortuga que ahora que estamos cerca, es una tortuga que está nadando en el espacio, pero no era pequeña, no es tan pequeña cuando estamos cerca. Vemos que es gigante, enorme, gargantuesca. Vemos cómo hay escarcha del espacio en esas patas que se mueven nadando a un son que se repite y se repite. Vemos esos ojos que son como océanos enormes. Y llegamos allí y giramos por detrás y vemos ese caparazón con esos 4 elefantes gigantes encima. Y cómo encima del caparazón hay un disco y cómo las cataratas caen formando un hilo de agua que se pierde en el universo. Y estamos ahí debajo, vamos subiendo y vemos cómo esas cataratas se van convirtiendo en hielo, en polvo de estrellas casi. Y nos ponemos encima del disco. Y vemos un montón de continentes, vemos nubes, vemos sistemas orográficos de dudosa fiabilidad porque posiblemente cambiarán en cualquier momento. Y encima nuestro una gran cúpula en lo que se reflejan estas estrellas, una cúpula de cristal. Vamos a volver otra vez a mirar abajo y vamos a dejarnos caer en picado. Vamos a atravesar las nubes, vamos a sentir el aire en nuestros oídos mientras nos vamos acercando a ese continente que está justo ahí en medio. Y justo vemos que hay una gran llanura en un lado, hay un gran campo de coles en el otro y justo en el medio hay una zona que parece un huevo frito. Es un puto huevo frito que tiene forma de ciudad. Y ahí nos vamos a acercar a toda velocidad. Vamos a bajar y vamos a ver cómo esta ciudad, que es un huevo frito partido por un hilo, el Ang, es un río. Es un río que le pusieron el nombre de río porque se mueve un poco más rápido que la tierra que hay alrededor, nada más. Y seguimos bajando y nos vamos a estrellar justo en una de las calles de Ankh-Morpork, la calle mórfica. ¿Veis vuestros tokens? Sí. Este soy yo, ¿no? Sí. Es una mañana tranquila en esta calle mórfica. Los adoquines están impolutos. Es una calle limpia. Es bastante silencioso ahora mismo, a estas horas de la mañana. Y es que es muy pronto. Es muy pronto y os vemos ahí a estos 4 miembros de la guardia en esta calle casi vacía, con este leve aroma al río Ankh que se os mete así en las fosas nasales un poquito desagradable. Y el sol os da en los ojos porque estamos a primera hora de la mañana. Primerísima hora de la mañana. Y estáis entrecerrando y abriendo los ojos
moviéndoos por esta calle y todavía recordáis las palabras de vuestro capitán hace escasas, no sé, una hora. Ahí estaba vuestro capitán en la casa de la guardia con ese cigarro que no sabéis si es que lo cambia cada cierto tiempo o no se acaba nunca. Es un cigarro perenne. El capitán Vimes. Bueno, chicos. Se toca la cabeza. No es que tenga resaca, es que estuvo ayer trabajando en la guardia y estuvo buscando información y no ha dormido mucho y ha bebido más de la cuenta. Me acaban de avisar que hay un pequeño problema en el santuario de dragones enfermos. El santuario de mi mujer. Y es que yo no me encuentro en condiciones para ir. Así que si podéis ir a ver lo que ha ocurrido, os estaría muy agradecido. Parece ser que ha habido una especie de robo. Acordaros. Primero, tenéis que descubrir lo que ha ocurrido. Segundo, tenéis que proteger al pueblo de Ankh-Morpork bajo cualquier cosa. Y tercero, por favor, no provoquéis más papeleo del necesario. No quiero acabar el día hoy rellenando papeles, por favor. Por cierto, si necesitáis ayuda, podéis ir a El Cubo. Es la calle del Brillo. Allí encontraréis a la comandante Angua. La sargento Angua. Pero es su día. Es su día de fiesta, así que no la molestes mucho. Y tiene ese pequeño problema que siendo una mujer lobo, no me gustaría verla enfadada. Bueno, chicos. Creo que me voy a tomar un sueñecito. Digo, voy a hacer unas gestiones por aquí. Y ahí estáis, en la calle Mórfica. Y antes de empezar, quiero que os describáis. Vale. Pues... voy a empezar yo. Cerca del río, como alejado y en la sombra, porque le gustaba ver... Es un personaje que se cree que está actuando en su vida, porque siempre se dedicaba a ver obras de teatro de detectives. Entonces, siempre que intenta, siempre que ve, que aunque esté a la luz del día, siempre le veréis en una esquina, en una sombra, aunque sea una ramita muy pequeñita, ahí intentando ponerse dentro del ángulo perfecto para que no le dé tanto el sol, aunque solo sea un rayito, porque el resto le va a dar luz por todos lados, él estará ahí. Y veis cómo se enciende un pitillo, que de hecho antes de que muriera, él no fumaba, pero ahora que está muerto, siempre piensa, ya total, ¿qué me va a pasar? Y veis cómo se enciende un cigarrillo y al inspirar todo el humo para adentro, veis que se le empieza a salir por entre los huecos del cuerpo y ya no le queda humo para echar, porque todo se le va por las grietas que tiene su cuerpo podrido. Y ahí le veis. Y entonces comenta, pues ya tenemos otro caso. Con las pocas ganas que tenía yo de trabajar hoy. ¿Veis el santuario en el mapa, no? Sí. Está marcado Es un castillito. Sí. Vale, sí, dices pero es el castillo de... Eso es donde la guardia, dices, ¿no? No, el castillo es donde vais. Es el santuario. Vale, que ya estamos ahí. Vale. Sí, os he puesto ya ahí, sí. Vale. Pensé que estaba... Vale.
Bien, ¿a quién es el siguiente? Pues voy yo. Vale, pues yo soy una figura como más bien pequeña, no pasa de un palmo, no pasa de un metro, perdón, y está como muy quieta, pero como si estuviera moviéndose continuamente. O sea, es un efecto un poco curioso porque parece como si estuvierais parpadeando. O sea, aunque estéis completamente con la mirada fija, es como si estuvierais parpadeando y en cada parpadeo la figura estuviera en un sitio completamente diferente. No, hay... Es como ver una videollamada con lag. Eso es, exactamente. Además, sus movimientos no son como muy naturales. O sea, la podéis ver la figura de pie, pero en el segundo siguiente está dada la vuelta completamente, o sea, está boca abajo, o en el segundo siguiente está apoyada en un dedo, o en el segundo siguiente parece que está volando, pero no es exactamente volando. Y sobre todo una mirada como muy fija en muchos detalles. Como tenéis miedo a hacer algo que le llame la atención, porque parece estar prestando continuamente atención a todo. Así soy. La gente Igorina es una mujer muy vieja, con la piel como escurrida, algo grisácea, tiene un rostro serio y parece nerviosa, pero realmente no es nerviosa, son sus movimientos. Ella se mueve como las gallinas o los pavos, es todo como reacciones rápidas y continuas. Eh, y tiene su bolsa y la bolsita que lleva en la mano con algo que no se sabe ni, como que no tiene ni forma, no se puede ver lo que está llevando en esa bolsa, y su maletín, donde lleva todas sus componentes médicos y etcétera. Y ahora mismo ya les está como urgiendo a los demás, como vamos, 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 que tenemos misión, vamos, vamos. Y es una mujer muy predispuesta Agente y quiere Gorina, siempre cumplir. tienes en tu nicho, donde ves los atributos, en tu nicho tienes una pista de cómo puedes hablar. Úsala o no la usas, pero yo creo que es muy gracioso. Vale. Si la quieres, es cosa tuya. Vale, ya nos queda de ver al fotógrafo del grupo. A Osco, que se ha retirado a hacer unas fotos por el río, haciendo él sus fotillos artísticas. Clic, 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 clic. Y una vez ha hecho ya sus fotillos, se vuelve al grupo. Y hay una cosa muy curiosa que suena muy raro de Osco. Y es que, con todo su aspecto, tiene voz de pito. Bueno, vamos a ir a ver el castillo ya. Vale, pues estáis allí, delante del santuario para dragones. Hay una gran... El santuario es una... Sí, es como un pequeño castillo. No lo llamaría un castillo, pero está rodeado de una gran muralla. Una muralla muy grande, muy gorda. ¿Por qué? Porque hay dragones detrás. Y evidentemente esto es peligroso para la gente que vive por aquí. Por eso esta calle está casi vacía. Solo queda un bar que está a unas calles más abajo, que es el bar de la lámpara y las agujas. Porque se han ido todos los vecinos, porque básicamente el ayuntamiento dijo que no pagaba por los desperfectos ocasionados por los dragones. Entonces se han ido todos. Y ahí estáis delante de esa gran puerta, una puerta de metal de doble hoja, con un logo que pone: aquí hay dragones. Justo al lado hay un pequeño dragón de cartón, de cartón piedra,
que tiene una ranurilla en la frente y con un cartelillo así en las manos pone: no dejes que mi llama se apague. Y ahí estáis, delante del santuario. Cortamos la emisión desde Andmore por Live. Creemos necesario hacer una pequeña aclaración. Como jugadores experimentados en el rol, cuando hablamos de dragones, se imaginarán los clásicos dragones de D&D. Dragones rojos, negros, azules, la malvada Tiamat o el noble Bahamut. Criaturas poderosas, emblemáticas, gigantes, majestuosas y peligrosas. Desgraciadamente, o quizás gracias a Dios, en Mundo Disco los dragones son así. Este es el típico dragón de pantano. Los dragones en Mundo Disco miden como mucho 2 pies. Hay de muchos tipos, eso sí. Tizón de cara duende, dragona de Nadalandia, falso dorado, falso Yessington, etc. Cada uno con sus diferentes caracteres y maneras de ver la vida, aunque todos ellos tienden a explotar cuando se ponen nerviosos, o tienen indigestión, o están tristes, o simplemente porque sí. Solo decir que a un dragón muerto normalmente se le llama cráter. Así que estos volátiles amigos con ojos grandes, cuerpo pequeño, son lo que conocemos como dragones en Mundo Disco. Desde Andmore por Live devolvemos la emisión a nuestros jugadores. Disfruten de la partida. Bueno, pues delante, encima justo de este dragón de cartón, de papel cartón, hay también un colgante, ¿cómo se llama? Para llamar, una campanilla para llamar. Desde aquí ya veis el jaleo, ¿vale? El jaleo es que oís los dragones corriendo de un lado a otro. Al fondo hay una gran casa, es como un cottage, es como una especie de granja, ¿vale? Y veis a mujeres corriendo de un lado a otro, pequeños dragoncillos. Hay un dragón que salta por una de las ventanas, ¡crash!, se rompe y se va por un tejado. Otra mujer que va detrás de otro dragón y en ese momento oís un... ¿Qué hacéis? Esa explosión... Oís explosiones de vez en cuando por todos lados. No es que sea... Es lo más normal del mundo. De hecho, es normal del mundo que estos pedazos de muros están ahí para eso. O sea, no os preocupéis por nada. Pero es lo que tienen los dragones cuando se ponen nerviosos. Y ves que hay un jaleo ahí detrás de la leche. Las mujeres van todas vestidas como muy elegantes, y encima de la ropa elegante llevan como una especie de armaduras para tratar con estos pequeños bichejos. Supongo que llamamos, ¿no? Esto hay aquí alguna normativa municipal que están saltándose. Vamos Llamáis además, sí, claro. a la campanita, glin, 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 y sale del fondo de una de estas, es como un granero, sale una señora que parece un poco más grande que las demás. Tiene el cabello largo, bastante grande, fuerte, vestida mira, de hecho os lo voy a enseñar, no es el personaje en sí, ¿vale? Esta es la jefa que no sale en este caso, pero para que veáis cómo van vestidas, más o menos. Uy, porque no me deja a los jugadores. ¿La veis? Vale, pues ese es el estilo. Es más o menos igual, lo que pasa es que no es pelirroja. Sabéis que se llama Rosy. No es la jefa, pero es la segunda al cargo del Santuario de Dragones. Para que os hagáis una idea, el Santuario de Dragones no es más que un centro de adopción de dragones, ¿vale? Por eso veis carteles por todos lados de adopta un dragón. Aquí mismo, en la entrada. Y llega bastante estresada. ¡Ah, por fin! Uy, menos mal. Abre la puerta. Pasen. Ay, menos mal que han venido. Menudo jaleo tenemos aquí. Gracias a Dios que están aquí. No les puedo atender. Tenemos que acabar con este jaleo. Miren lo que tenéis detrás mío. Tengo a las muchachas hasta arriba. ¿Qué hacéis?
Oye, ¿qué podemos hacer para ayudarla? Veníamos a No sé, hablar con la- hemos Uy. venido esta mañana y estaba todos los dragones locos. Esto es un desastre, se han escapado de las jaulas. Y por favor, ayúdenme, por favor. Y ves que sale corriendo y se mete otra vez en ese pedazo de granero. Ves que hay más mujeres del mismo estilo que están cogiendo dragones, es que escapan. O ahí hay un tinglao de la leche. Eh, Yo hago una foto, por si acaso están saltándose alguna normativa municipal y esto debe ser multa. Vale, otra cosa que deberías de saber, el santuario de dragones es de la mujer del Vimes. capitán No, Vimes. capitán, debe- cierto. ¿Cómo se llamaba? Se me ha olvidado. Rankin. Rankin. Pues pregunta por la señora Rankin. ¿A quién preguntas? Bueno, claro que se han ido. Vale, hay, pues supongo- hay mujeres por ahí corriendo, o sea, puedes coger una y... ¿Podemos ayudar y recogiendo los dragones y metiéndolos en jaulas? Sí, sí. ¿Es Lo una que, posibilidad? lo que tú me digas. yo no lo haría porque explotan. O sea, nosotros no tenemos. Que somos la guardia, tampoco estamos aquí para ayudar. Eso es. Y además, nuestra armadura consiste en una hoja de papel, probablemente. Tapa el culo y la parte de delante y ya. Agente, No hay agente suficiente. Osco bajo mano. Se pagan impuestos en este pueblo. Cuando sacas la foto, eso como te sale directamente, el diablillo te lo pinta en el momento. Bueno, pues toma su tiempo, claro. Yo me acerco a. Me pongo desde uno de los laterales y voy a ver si me da. Uno de los dragones que está así. Intento hacer así como si. A ver si me da fuego. Y ves que mi personaje está de repente intentando a ver si consigue dar fuego. Oh, chaval. Deberíamos ir a ver a la señora. Y. El dragón se acerca a ti con esos ojos grandes, te mira. Y sale una especie de llamita y aquí huele como a químico, ¿vale? Huele a químico, como a humo, como a amoníaco, desde que habéis entrado, ¿vale? Ese es el olor característico de aquí. Huele como mi última. ¡Venga! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a meter a los dragones en las jaulas, por favor! Dice una mujer que pasa. Por favor, deje a Luna Llena, duquesa Mazapán. ¿No ves que la está molestando? Y llega y se la coge y se la lleva a una jaula. Pero señora, si solo somos la guardia, ¿cómo quiere que hagamos? Bueno, pues eso, pues ayúdennos un poco. Ayúdennos un poco. Agente Osco, el demoniejo ha acabado de pintar tu fotografía y ves que hay unas ruedas de carruaje. Es algo que igual a simple vista, según habéis sentado con todo el jaleo, no os habéis fijado, pero hay unos surcos que van hacia la parte de atrás que parece que hay una especie de muelle de carga. Vale, estas huellas son recientes. Estáis a primera hora de la mañana, estas huellas son de la noche. Aquí alguien ha infringido una norma municipal. Y yo voy para allá, sigo las ruedas. Bien visto, agente Osco. Qué buen ojo tienes, chaval. Yo no, la cámara de fotos. ¿Cómo se llama tu demoniejo, tu diablillo? Si tiene nombre. Demoniejo. Demoniejo, ¿vale? Demoniejo. Vale. Venga, ¿qué haces? Yo voy para donde van sigo las ruedas. Yo le sigo, pero le veis que el va pegado a la pared, intentando hacer sombra. Yo me acerco al dragón que había estado saliendo
Bartolomé, ¿no? Se la ha llevado la chica, se la ha llevado adentro. Pues continúo detrás de ellos mirando las huellas y tocándolas y como palpándolas para Vale. ver si están como duras o inspeccionando un poco el rastro. Vale. Yo me voy a buscar a la señora a la jefa de todo esto. Vale, pues a ti te vemos meterte dentro del granero y vosotros vais por la parte de atrás. ¿Quién va? Iba agente Osco bajo mano, ¿no? Es el que iba siguiendo esas huellitas. Venga, pues hazme la primera tirada. A ver, estás buscando pistas, ¿no? Entiendo. Vale. De hecho, podéis tirar vosotros dos también, ¿vale? Se hace, hago yo una tirada de narrativo y vosotros tiráis. Con que uno tenga éxito, consigue esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo me justificas que puedes encontrar pistas, agente Osco? Bueno, yo soy el iconografista de escena de crimen. Ya de eso ya sí que ya tengo. Estás acostumbrado a eso, ¿no? Es lo que hago yo siempre. Tienes el ojo entrenado. Suficientemente curioso como para poner a los gatos nerviosos. No sé si esto es más que iconografista. No sé si... Sí, no, eso me vale mucho. Vale, me puedes tirar un de 12, ¿vale? De 12 está bien. Los demás, ¿cómo me justificáis que vais a encontrar alguna pista? Yo os he perdido un momentito, no sé si os ha cortado vosotros. No ha pasado nada. Agente Osco bajo mano ha dicho que va a usar su... es más curioso, ¿no? Que pone a los gatos nerviosos. Suficientemente curioso como para poner nerviosos a los gatos. Vale. Y le da un de 12, los demás. Yo... es verdad que mi personaje... También otra cosa que se me ha olvidado deciros, también en estas tiradas grupales también puedes esperar y ayudar si le hace falta, ¿me entiendes? Es otra manera de jugar también. Por orden. Veis. Sí, lo que vosotros veis. ¿Tiro ya? Vale, venga, sí. vale, dale, venga, sí. Wow. Vale, un 10, hostia, es muy buena. No, ya lo has conseguido, yo tengo un 8, no puedo hacer nada. Vale, pues sigues avanzando y llegas como una zona de carga, está un poco elevada, y ves que hay sacos y como una especie de containers donde... eso lo veis todos porque vais detrás de él. Donde en algún momento había carbón. Hay restos de tizones de carbón, de trozos de carbón, pero parece que está vacío. Y no sé cuál es vuestro conocimiento de los dragones, pero los dragones comen ese tipo de carbón, ¿vale? Entonces es como que no hay más carbón ahí. ¿Pero aquí debía haber carbón o no debía haber carbón? Debería de haber carbón, pero no hay. No hay. Bueno, eso no lo sabes. Bueno. Ves que está vacío. ¿Vale? Está vacío de carbón. Sí. Si me queréis hacer los otros una tirada para daros alguna pista más, también me vale. Vale, yo... Sí, a ver, es verdad que mi personaje también es el que lleva más tiempo trabajando en la guardia, porque ya trabajó en la guardia en su momento. Sí, es doble. Y siguió trabajando en la guardia. En los viejos malos tiempos. Entonces es, digamos, el que tiene un poquito más de experiencia, aunque es bastante pausada. No es que se mate a trabajar. Es de hecho como se trabajaba antiguamente en la guardia, que uno pues se dejaba que los casos se solucionaran solos. Así se hacía en los viejos tiempos. Entonces... añadir que como ahora, más o menos. Claro. Pues lo bueno que nunca cambian. Los viejos tiempos, los buenos y los malos tiempos. Y es verdad que, bueno, le llama la atención porque sabe bien, perfectamente, que los dragones comen ese tipo de carbón. Entonces,
Es verdad que justo donde cae donde está justo la carreta con el carbón, está todo al pleno sol y él es muy vago. Y entonces lo que hace es quitarse el ojo, porque se puede quitar el ojo. Y porque es verdad que siempre él ha tenido un muy buen ojo. Y donde pone el ojo pone la bala. Vale, me ha Y gustado lanza- mucho. Y lanza, es que eso está, donde pone el ojo y pone la bala está en mi... Sí, sí, está sí, claro, enfrente. claro, ya. Sí, lo estoy viendo, sí, sí. Y se saca el ojo, le da un besito y lo lanza como una canica mientras él se coge el piti y se queda en la sombra. Hábil. Vale, Búscame pistas, cariño. me ha gustado mucho. Coge el de 12. Vale. Eso está muy bien. ¡Oh! ¿En serio? Buah, chaval. Vale. Pues me ha caído el ojo en un charco, ya verás. Vale, sí, la consecuencia aquí tampoco es tan grave. Te voy a dar una consecuencia media. Te digo por si quieres usar suerte. Voy a tirar el narrativo, ¿eh? Porque si saco un 1, consigues lo que quieres, pero se aplica la consecuencia, ¿vale? Nada. Tiras el ojo y lo que ves es negro de carbón. O sea, no ves absolutamente nada porque se te ha manchado el ojo de carbón. Así que ahora tienes un rasgo que es... en Other puedes añadirte un rasgo que es ojo lleno de carbón. Así que cuando vayas a investigar por ahora vas a ver menos porque tienes el ojo manchado. ¿Cómo meto...? Vale, ya lo veo. Ya sé cómo meter la información. Se me había olvidado. Muchas consecuencias son rasgos que pueden ser buenos o malos, ¿no? En este caso, pues... Igorina, que estaba por ahí. Según recoge el ojo, le digo, este ojo no se debería de haberse pegado todos los restos de carbón. Déjame ver un momentito. Y cojo el ojo y saco unas tiritas para analizarlo y empiezo a comprobar el tipo de carbón. Como no me cuadra que sea un carbón bueno, de los que tirada. coma. Podría estar Tirada. envenenado. Tira. Muy buena, me ha gustado mucho. ¿Qué tiro de? No, me tienes que decir con qué rasgo Pues- haces esa cosa. Una puntada a tiempo te ahorra 9. O sea, el ser ágil y ponerte activo puede descubrirte las cosas antes. Oye, tienes medicina forense aplicada, que yo creo, personalmente creo que iría Sí. bastante mejor. Pues sí, ¿No? sí. O sea, Sí, que no. Sí. vale, venga, tírame. Esto es algo bastante... Lo que pasa es que... dame un de 10. Es algo bastante cercano a lo que tú haces, ¿vale? Es parte de tu trabajo. Venga, un de 10. Me parece bien. 4. Acabo yo. Un 3, lo consigues. Vale. Descubres que este es un carbón delicatessen. Este es un carbón de la más alta calidad. Este es un carbón que ha sido tratado exclusivamente como si fuese un manjar. Y es más, te voy a dar otra pista. A ver. Mientras le estás echando estos juguitos, estos liquiditos ahí al... Yo no sé, ya nos contarás cómo sale eso. O sea, salen nubes verdes o amarillas o lo que sea cuando le echas los líquidos. Ves que en el vagón, enganchado, no por dentro, por fuera, en esos containers, hay un trozo de tela marrón.
Pues no me extraña que se haya acabado todo el carbón. Este carbón es exquisito, según salen unos olores ahí un poco agradables, que se van metiendo así como de color rojo por mi nariz. Y veo ahí la tela y me acerco a ver la tela. A ver Es una de qué tela, tipo de material es esa tela. es una tela, la tela más normal del mundo, más anodina del mundo, esa es la tela. Si quieres investigar algo más sobre la tela, me tendrás que hacer una tirada. Voy con el pequeño agente ilegítimo, que te imagino entrando ahí como si fuese, no sé, una estatua. Y hay dragones que se quedan flipando al verte. O sea, te miran y los ves que se quedan quietos. O sea, serías perfecto, ¿cómo sería? Si quisieses atraer dragones, ¿vale? Serías perfectísimo, ¿vale? Porque están como muy curiosos. Y hay uno que se sube en una jaula y te mira con esos ojos grandes. Sí. ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál era tu Si intención? pudiera la piedra ruborizarse, se estaría ruborizando. No de una forma, no porque tuviera como sensación de que o sea, es como timidez. Es ¿por qué me está ocurriendo esto a mí? Pues el dragón le pasa exactamente lo mismo. Se echa así para atrás. Acaba de descubrir que es una dragona. Según voy pasando, o sea, esto ocurre con más. Sí, yo creo que sí. Vale. Quiero saber un poco cómo es la situación del lugar. O sea, hay como Vale. Pues hay mucho revuelo. hay jaulas pegadas en las paredes. Son jaulas bastante grandes y cómodas. Pero ves que imagínate un granero de 2 pisos. Sí. Con una especie de patio central. Y está Rosy ahora mismo dando direcciones a chicas que van de un lado a otro. ¡Coger a ese! ¡Coger al otro! Como bastante desesperada. En un lado ves una mesa y hay papeles, hay como imágenes pegadas en la pared también. Se ve que es, digamos, la mesa pues donde apuntan, yo qué sé, los dragones Imagínate esto como una casa de adopción, pero de dragones, Sí, ¿vale? Sí, sí. tiene algún sentido. Vale. Me acerco a algún dragón que esté especialmente mirándome y no me acerco, obviamente, como que me acerco, sino como muy lentamente. Voy como intentando empujar a ese animal a pegarlo contra la pared, si se puede, contra alguna jaula. O sea, voy a intentar que algún dragón que me esté mirando acabe dentro de una jaula. Vale, tu intención es ayudarles a controlar todo este. A Controlarlo controlar usando eso. tú. Vale, me parece bien. Vale, que. Es que podemos utilizarle a ilegítimo para atraer a los dragones y ir rodeándolos, ir Claro. atrayéndolos y meter en las jaulas. Vale, o sea, la justificación, tu forma física va al pelo, ¿vale? Si me quieres añadir algo más, te lo compro. Ya te digo que todo esto es, o sea, no hay como agresividad, es todo como en plan. Sí, me refiero a la hora de usar el rasgo. Sí. Puedes usar tu imagen de gárgola, el background gárgola, o puedes usar alguna otra si quieres, ¿vale? Quería usar el core, no hacer nada no es lo mismo que no hacer ninguna cosa. Ah, vale. O sea, ¿quieres que todos se queden parados? Va, me flipa. Sí. O sea, que se forme un círculo de dragones mientras ellas van cogiéndolos y metiéndolos en las jaulas. O sea, la cosa fenomenal. es que vaya... O sea, yo lo que quiero es, sin yo estar forzándolo, quiero que se forme de algún tipo de manera un orden. O sea, yo según me lo estaba imaginando yo en la cabeza, un perro de yo voy a empujar. Eso es. Vale. O sea, yo voy empujando a los animales y con un dedito cierro la puerta y se acaba. Vale. Me mola, un de 12. También tienes es el vivo retrato de un tizón de cara duende, que también vale. Pero la de no hacer nada no es lo mismo que hacer ninguna cosa, esa me flipa. Pues ponte lo máximo. Vale. Vale. Nada. Lo consigues.
Pues vosotros que estéis fuera, empezáis a oír como todo este jaleo. Hay un momento como que se empieza a calmar y veis que las chicas ya dejan de gritar y todo pues se tranquiliza bastante. Y si algunos se asomáis, yo me imagino, no sé, el detective quizás, porque Igorina estaba con los mejunjes y tal. El detective, si te asomas, ves que esto da a la parte de dentro de esta especie de granero. Y ves como todos esos dragones siguen al legítimo. Lo siguen y están aprovechando las chicas para cogerlos suavemente y ponerlos en sus jaulas y ordenar el caos. De una manera sorprendente, Agente Ilegítimo ha conseguido organizar todo este caos. ¿Ves como Rosy respira otra vez? Ay. Y notas su manita que te... Bueno, su mano, es una mano grande, que te toca. Vale. ¿Te habían dicho que te pareces a un tizón de cara duende? No menos de 40 veces. Pues entonces no son suficientes. Tenías que conocer a Lon Mortalegre Colmillo Veloz Invierno 44. Es clavadito a ti. Hoy estoy muy agradecida, de verdad. Menos mal que el capitán ha mandado a su gente y ya estamos tranquilos. Y en ese momento una de las chicas viene, nerviosa, muy nerviosa, se acerca a ella, le susurra algo al oído. Le cambia la cara totalmente. Imposible escucharlo. Te lo va a decir. Se gira. ¿Faltan dragones? ¿Faltan dragones? Faltan dragones. Faltan como 8 dragones. 8 dragones nos faltan. Y no solo eso. Falta Gunther. Oh, Dios mío, falta Gunther. Emma, búscalo, tiene que estar por algún lado, le dice a la otra chica. Emma 2, buscarlo por ahí arriba. Emma 4, tiene que estar ahí, seguro. No puede ser, buscarlo en la otra lado. Por favor, tiene que estar. Le ves muy nerviosa. Solo oís todos porque se ha vuelto a gritar dentro del granero. Espérate. Yo miro las marcas de las ruedas en la foto porque no me acuerdo. ¿El carro está fuera? O sea, ¿el carro, las huellas salían o las huellas entraban? Si me logras especificar cómo consigues adivinar eso, con una tirada te lo digo. ¿Hay carro dentro o no hay carro? No hay carro. Vale, sea lo que sea, ha entrado y ha salido. No hay nada dentro. Ya se ha dicho, Vale, estaba vacío, o sea, no hay nada ahí. Sí, está la plataforma, pero no hay carro. Han robado 8 dragones atrayéndolos con carbón. Del caro. Del caro, Más de lo cerca. bueno. Más Han cerca. cogido a los 8 dragones más pijos. Más classy. Doci, tranquila. Doci, tranquilízate. Mira, Pues esto es... Ay, si es que cuando se entere Rankin, si es que... Ay, es que falta Gunther. Ya no solo teníamos problemas porque esta mañana no nos han traído el carbón para alimentar a los dragones, no solo teníamos ese problema, sino que encima faltan dragones. ¿Me entiendes? O sea, ¿ahora qué hacemos? sí, pero Doci, mira. Y le enseño el trozo de tela. Digo, ¿sabes esta tela de quién puede ser? Porque esta tela así, muy especial, ¿no? Mira qué puntadas tiene. Y se le enseñó la tela a Doci. A Rosy, vale. Pues no sé qué quieres que te diga. Venga, hazme una tirada. Le estás intentando sacar información. Esta chica está bastante nerviosa ahora mismo. Si queréis sois libres de cambiar la playlist cuando queráis, ¿eh? Sí, Le ayudo a calmarse ofreciéndole un pitillo. Porque a mí es lo que siempre me ayuda. No fumo. Muchas gracias, señor detective. No fumo. No podría fumar en un sitio como este. Hago así y saco tengo un vaso de cartón bastante estrujado y un café. ¿Un café? Un café me vendría bien, sí, de hecho. Un café es lo mejor, claro que sí, señora.
Esto es mano de santo. Venga, ¿quién va a intentar relajar a esta mujer? Igorina estaba hablando, ¿no? Sí, Pues sí. venga, vamos Bueno, a darle. yo le estaba preguntando. Eh, miro de los medicamentos que tengo y saco unas pastillas para darse. Mire, tómese estas pastillas que estas le van a tranquilizar. Y saco junto con las pastillas un jarabe verde Vale, está bien. para que se meta un trago. Vale, y eso usas con medicina forense aplicada, supongo, ¿no? Sí, sí. Venga, sí, eso es un D12. O sea, eso cuadra. Está todo bien. Buah. La chica se sienta, ves que una de estas emas le ha traído una silla y le ha puesto la silla ahí justo al lado, se ha sentado. Ay, muchas gracias, se toma las pastillas, se coge el café y... Ay, pues miren, Gunther es un dragón que tiene un pequeño problema. Es un tizón de cara duende con un problema bastante grave. Necesita sus suplementos alimenticios, si no explota. Explota mucho. Explota como cuando explota un dragón normal, pero más. Porque necesita sus suplementos. Y los tiene que tomar en unas 5 horas. Y no se los hemos dado. Ahora que dice lo de esta ropa, ¿me recuerda? ¿Me recuerda? Señorita, ¿alguien llevaba esta ropa durante estas 2 últimas semanas? He estado entablando conversación con un hombre que llevaba esa ropa. Un hombre bastante anodino. Podía ser un hombre cualquiera, una cara normal cualquiera, como ese traje gris, marrón. Nada especial. Me estuvo preguntando sobre dragones. Yo al principio creía que me estaba cortejando. O quizás no era eso. En tal caso, deberíamos de encontrar al dragón, de verdad. Esto es muy sospechoso, es mucho sospechoso. Vamos a investigar. Y luego el tema de que no haya venido el carbonero, eso sí que me tiene. Vaya día. ¿Para eso pagamos a Bareto e Hijos? ¿Para que nos traigan el carbón? ¿Para eso les pagamos? ¿Para que nos traigan el carbón por las noches? Y esta noche, nada. No nos han traído nada. ¿Ya verás cuando se entere? ¿Dónde es el local donde trabaja Bareto Hijos? Sí, Bareto e Hijos. Pues te voy a decir ahora, pero no sé dónde está. Está en la zona Dimwell, o sea que es en la zona... es en la zona oeste, es como la zona más pija, cruzando el río. Y os lo voy a poner, vale, para que no sepáis dónde está. Uy. Deberíais de poder verlo en el mapa. Bareto dice, sí. Sí. Me ha parecido. Y de casualidad, la persona con la que le estaba interrogando, que le estaba, bueno, quizá cortejando, él le dijo dónde Sí. se estaba alojando. Entiendo que no es de la ciudad. No me dijo nada. No me dijo nada más. Ya lo siento. A ver, estaba emocionada. El amor puede aparecer en cualquier momento. No lo sé. Tampoco era muy guapo. Era una persona bastante normal. Si tuvieses que poner el estándar de persona normal en amor, este sería él. Lo más neutro y normal del mundo. Se parece su nomeo otra vez por aquí, avísenos. Tenía el traje marrón,
Cara normal, ojos marrones, cejas pobladas y un traje marrón. Eso es lo que le puedo decir. Con información tan precisa no tendremos ningún problema en descubrirlo. También es verdad que si se parece a una persona normal, va a destacar en Armored Pork. O sea, si Sí, realmente es una persona normal, vamos, Visto. seguro que alguien lo ha visto y le llama la atención. Porque pero gente normal. No. Vayamos a Barreto de Hijos a preguntar por qué no han traído el carbón. A mí me da que se los ha llevado. pues sí. Vamos para allá. Sí. Vamos, Eh, ¿tenemos algún tipo de transporte o alguna de esas? Bueno, no. podéis- Siempre vamos podéis ir a- andando. Podéis ir andando, sí. Os voy a poner también el bar de donde le estaba cortejando, que es en la misma calle esta, es el Lámpara y Agujas. Y tenéis también Bareto e Hijos. Y el cubo también tenemos. El cubo que ya se dijo Vimes, que es el bar de la Guardia. La Guardia Bay. Sí. Lo que vosotros veis. Os podéis Ah, ir vale, también. vamos a Bareto. A ver qué ha pasado con Hombre. el carbón. ¿Cómo se llama el bar de cortejado? ¿Cómo te perdón? Lámpara y Agujas. Lámpara y agujas está ahí en medio. Es el único bar que hay abierto en... Al lado de la zona esta, ¿no? Sí. Lo Sí, veis, ¿no? tenéis- Está en el mapa debajo. Sí, justo. sí, está pegado al castillo, realmente. Si queréis Sí. que vayamos primero a ese y luego ya vamos al carbón. Hombre, está más cerca. Sí. También nos podemos, si queréis, nos podemos dividir. Nos podemos dividir. Ah, pues Dos también. al bar, dos a Bareto. Venga. Vale. Por cierto, ilegítimo, se me había olvidado comentarte, ilegítimo, te llamas ilegítimo porque vives en el puente ilegítimo. Es Puente. una de las gárgolas del puente ilegítimo. Que no sé si lo veréis, ¿lo veis? Es ¿Dónde Miss está el Perot. legítimo? Vale, lo voy a, Oh, lo que voy a poner también. Deberíais de ver ahora el puente ilegítimo como ubicación. Ah, vale. Vale, tú vives en esta zona. Vale. Pues Ah, es- entonces. Qué guay. Pues entonces me voy yo al carbón para ver si alguien del puente me puede, yo qué sé, dar alguna información. O sea, tú vas Yo te al acompaño. carbón. Venga, con Igorina, ¿vale? Chache. Venga, pues me voy con. Yo me voy Pues al muy bar, bien. a la lámpara y Apropiado. a buscar información. Vamos al bar. Claro, vamos a mirar, vamos a preguntar a ver si ha visto a alguien al señor normal del cortejo. Vamos, ilegítimo, vamos. Date prisa, date prisa. Estoy ya en el puente. Visto y no visto. Vale, llegáis a Lámpara y Agujas. Simplemente no os ha costado mucho. Habéis tenido que bajar la calle en esta tranquila y respetable calle mórfica con este olor agradable del Lang. Voy a compartiros para que veáis. Es un pequeño boceto. Qué Pero bien. bueno, Tenemos el interior. Ah, ¿vale? Muy bien. Llegáis ¿se oye ruido de pelea o es un bar tranquilo? Parece ser un bar tranquilo según llegáis. Lo primero que veis es que el bar está inclinado peligrosamente hacia el otro lado de la calle. Peligrosamente, está tocando casi el otro lado. ¿Habéis visto esta especie de terracilla, ¿no? Que tiene? Pues está inclinado. Casi apoyado. en el- Y eso sabéis, como guardas, sabéis que quizás vosotros no. El Cabo Zanahoria sabe más de leyes que vosotros. Cabo Zanahoria es un tío que sabe mucho de leyes porque se las ha estudiado muy bien. Sabe que esto está permitido porque este edificio, si está así, es porque es histórico. No se sabe qué tipo de historia, ¿vale? Pero es histórico. Vale, llegáis y parece que no hay nadie.
Sí que podéis ver. ¿Puedo contar quién es el Cabo Zanahoria en un minuto? Sí, claro. El hijo de los enanos, ¿no? Sí, es un tipo que mide casi 2 metros, tiene el pelo naranja y por eso se llama Zanahoria y es hijo de enanos. O sea, es hijo obviamente adoptivo de enanos, pero él considera que es un enano. Y estudia mucho las leyes. Sí. Demasiado, se toma todo al pie de la letra. Pues Vale, yo sí, voy a- ¿veis? Por estas vidrieras hay unas pequeñas vidrieras, hay una puerta de madera con ese letrero colgando que parece que hay una aguja y un hilo. Y en esas vidrieras sí que percibís un tenue brillo a fuego, pero fuego apagado, como residuo de la noche. No se ve que haya nadie dentro. Bueno, entramos de todas maneras, ¿no? Te quiero decir Entramos. tampoco. La puerta está cerrada. Ah, vale. Ah, pues Hay un knock, dintel knock. para llamar también, ¿eh? Bueno, Pues knock knock al dintel. ¿Oís ruido dentro? Y oís a alguien tararear. Parece se caen unos platos al fondo. Clink, clink. Pero no os han entendido. Hola, hola. ¿Han visto algo raro pasar por aquí como una persona normal? ¿Eso lo dices gritando mucho o cómo lo dices? Lo digo gritando bastante en la puerta. Vale. Oís pasos que se acercan. Se abre la puerta. La puerta es muy grande, pero la persona que os abre es un pequeño anciano que os mira con las cejas muy pobladas. Apenas tiene 4 mechones de pelo. Os mira. ¿Sí? ¿Qué quieren? Va vestido con una camiseta... Es como una especie de pijama. ¿Vale? O sea, parece que se ha levantado de la cama. Esto es normal en estos tipos de tabernas. Posiblemente ellos vivan arriba. Y se ve que estaba recogiendo con unas alpargatas puestas. ¿Sí? ¿Recuerda ver a la señora Susana con un tipo normal? ¿Que están trayendo ustedes el pan? No, el pan no lo pedimos de aquí. Dios mío. Marla, que dicen que están trayendo el pan y son de la guardia. ¿Qué has hecho? Y se acerca otra mujer. Es igual que él. Lo que pasa es que esta tiene el pelo con rulos, ¿vale? Pero es igual, lleva un vestido, eso sí. ¿Sí que quieren ustedes? Le decía a su marido que si habían visto a la señora Susana, la mujer... Pasen y ya me comentan lo del pan. Pasen dentro. ¿Quieren tomar algo? Y entráis dentro, la puerta se cierra detrás vuestra y vamos con Agente Igorina y con Ilegítimo. Vale, vais a cruzar el río. El río Ilegítimo es un río muy ancho, muy grande. De hecho, no sé si veis aquí, esto de aquí son edificios que están por encima del puente, ¿vale? Sí que hay zonas donde, digamos, hay acceso, digamos, al puente, pero está todo cubierto por estas casas. Está todo en obras, llevan días ya en obras, eso lo sabes tú, Ilegítimo. Hay andamios por todas partes, hay andamios por las casas de por encima y también hay andamios por lo que es el puente, ¿vale? Y ahora me vais a hacer una tirada. Me vais a hacer una tirada de... a ver si lo encuentro. Un dadito de 6, el que quiera. Tiro yo o quieras tú. Bueno, el que quiera. ¿Quieres? Sí. Dale, dale. 3. Vale, pues pasáis por el puente Ilegítimo. Hay movimiento de gente que va de un lado a otro. Y Gorina, ¿tú llevas el casco puesto? Pues que te veo en el dibujo, parece que no lo llevas, por eso te pregunto. Sí, es que no sé si lleva casco. Vale, Sí. no
Tú me dices, normalmente la guardia tiene un casco Sí. reglamentario, pero Sí. se ve que la foto no lo llevas, no sé. Vale, pues sí. Es muy seria. Es muy seria. Siempre va formada con todo el uniforme. Vale, ¡clang! Notas como una piedra te da en el casco. ¡Clang! Vaya. ¿Qué quieres? Pienso que me están llamando. ¿Qué Al quieres? girarte, ves un ¿Quieres niño. legítimo? Ves un niño en la esquina de atrás de donde lo habéis dejado, un niño que hace... O sea, hace gestos con las manos que no entendéis muy bien y sale corriendo. ¿Qué hacéis? Yo corro detrás de él. Venga, ¿cómo le vas a atrapar? Dímelo. Yo- ¿Con qué rasgo? Le- a ver, con 2 pies izquierdos, pero el corazón de un león. Se me ha gustado, se ha estado bien. Vale, venga, eso es un 12. Te voy a poner un 12 porque está bien justificado, pero tampoco es tu... O sea, no te considero como una persona muy física. Ilegítimo, tú si quieres ayudar cuando falle o lo puedes hacer ahora y tirar los dos, lo que vosotros veáis. Vale, me espero. Vale, venga. Vale. Me has hecho 12 al final. ¿O qué me has hecho? Es que la justificación es muy buena, lo de los 2 pies por la izquierda. Es que te imagino corriendo así como raro. No sé por qué. Entonces me ha hecho mucha gracia. Un 12, sí, un 12. Venga. Venga, tiro yo. Bien. Venga. Lo consigues. Dime cómo lo alcanzas. Sí, El niño se... No, dime. Voy corriendo detrás de él y según me voy acercando, al final cojo y saco la bolsa y se la lanzo a... Como se me está escapando, se la lanzo a los pies para que se tropiece. Se tropieza el niño. No os dará vergüenza. Dejadme. Eres un sinvergüenza. ¿Por qué me tiras la piedra? ¿Qué quieres decir? Se levanta, se quita todo el polvo. Vosotros sois la guardia, deberíais de cuidarnos. ¿Y qué? ¿Para eso estamos aquí? ¿De qué quieres que te Ya cuide? veo, me acaba de atacar usted con una bolsa. Ya, pero es que vas tirando una piedra. No es cierto, ¿Por qué vas tirando piedras a la gente? no es cierto. No hay nadie que pueda probarlo. Hay un montón de gente por la calle, ¿vale? ¿Quieres que pregunte a todos? Hasta piden más piedras de aquí Venga, abajo. pregunta a todos, hazme una tirada, a ver cómo convences a todos de que ha sido culpa tuya y no de... O sea, de culpa del y no del niño. Eh, eh, utilizo, saco una poción de líquido que tengo en la bolsa de medicina y la arrojo contra el suelo y hace una explosión que llama la atención. Y entonces Pero- cuando me mira, Pero Para que me ¿cuál es tu mire todo. intención? ¿Cuál es tu llamar intención? a que todo el mundo me mire, y cuando estén mirándome, preguntarles a todos. ¿Ha visto Vale. la piedra que me ha tirado este niño? Venga, me parece bien. Me parece un poco forzado, ¿vale? Porque el hecho de que te miren igual no es bueno. ¿Vale? Te voy a dar un dado de 4. ¿Vale? Tío, Un 2. ¡Qué bueno! Bravo. La gente se gira, se para y empiezas a ver, sí, yo lo he visto. Ha sido el niño. Esos niños había que tenerlos encerrados. Y son los tirapiedras. el niño se queda como asustado y echa a correr. Si no hacéis nada, se pierde entre las calles. Yo le intento sostener, le intento agarrar. Para ver por qué me han tirado la piedra, para intentar saber por qué se siente que no le defendemos. Vale, pues venga, vas a tirar otra vez. Con... A todo esto, ¿qué hace ilegítimo?
Yo quería saber quién es el niño, si lo puedo saber. O sea, quiero saber si ese niño es de unos un- trastos que juegan por aquí. No, o sea, ha tirado la piedra a Igorina como le puede haber tirado al que pasa con el carro todas las mañanas. Pues entonces, digamos que le quito a Igorina un poco la curiosidad y le digo que no se ve. No te Ah, bueno, preocupes. claro, tú vives ahí. La cultura de este lugar, especialmente del puente. En este puente siempre hay este tipo de trifulcas. Hay que pensar que es la división entre la parte buena de la ciudad y la parte mala de la ciudad. La gente ve que podría vivir mejor y que no. Y justo en esta parte es demasiado pobre. No merece la pena. Yo creo que es más interesante ir a verla, a preguntar por el carbón. Aprovechando que la gente está mirando, les pregunto así en alto. ¿No habrán visto pasar por aquí a una persona normal marrón, con pelo marrón y castaño? Es algo súper raro por aquí, pero si usted alguien la ha podido ver pasar y nos da una pista... Una persona marrón, con un traje marrón, una persona con un traje normal marrón. O una Sí, persona y ojos marrón con un marrones. traje. Ojo marrón, una persona. ¿Han visto pasar a una persona? Que dicen que han visto pasar a una persona marrón con un traje. La gente va a su rollo. A no ser que quieras hacer algo, la gente está pasando de ti ahora mismo y sigue su vida. Si es que luego nos piden ayuda para nada. No colaboran. Yo quiero preguntar a alguien que tenga yo como más confianza, al ser yo del barrio, como quien dice, si han visto pasar al carbonero recientemente en los últimos días o por el puente, porque entiendo que es parte de su ruta. Si han visto pasar, no en plan como a todo el mundo, sino a alguien con quien yo considere que, o a otra gárgola, por ejemplo, del puente, o alguien Vale, que pues ¿sabes quién está en la esquina? En la otra esquina. Está y voy a la ruina escurridizo. No, ¿qué me dices? Y Vale, voy a la pues- ruina escurridizo es el principal vendedor de Admorport. Va a intentar venderte todo lo que pueda. Ahora mismo está vendiendo una especie de panecillos con una especie de perrito caliente. Está en la otra esquina. Vale, pues me acerco a Escurridizo y le digo, bueno, lo primero obviamente que hago es sacar una moneda, la más baja que tenga, y le digo ¿qué tal están esos panecillos? ¿Son de antes de ayer o tienen 14 días? ¿Te conoce? Sí, creo que sí, te conoce. Te puede conocer. ¿Puedo...? Sí, bueno, como quieras. No, tú me dices si te conoce él o tú a él le conoces seguro. No sé si él te conoce a ti. Bueno, yo le pregunto eso igualmente de una manera o de otra. Vale. No, es por si él te responde con tu nombre o sin más, un guarda. Hombre, un guarda. Son de hoy. Carne fresca. ¿Quieres probar uno? Permíteme que... Te lo dejo tirado. $2 y yo voy a la ruina. Solo tengo estos Pierdo dinero, estoy perdiendo Solo dinero. tengo estos 5 peniques. 5 por 6. 5 peniques. 5 peniques, el más viejo que tenga me sirve. Al final se lo voy a dar a los patos igual. 5 peniques por uno. Bueno, toma. Pero tú no estás aquí por los peniques, ¿verdad? Obviamente no. Queríamos saber si has visto pasar a los carboneros recientemente por el puente, si en esta semana han pasado alguna vez los carboneros por el puente. Venga, tirada. Vale, pues no sé si con informante designado... Pues yo creo que es muy bueno, ¿no? Sí. Vale. Un informante designado. Uy, perdonad, Tranqui- Vale, esto cuadra con tu personaje. Un de 10. Vale.
Vale, la consecuencia no es una consecuencia grave. ¿Cuánto Pero has- ha ganado Vale. el 5-5. Vale. Pues la Eso es que sumo. te lo va a decir, pero tienes una pequeña consecuencia. eh, mm, 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 mm. Ahora vamos a la consecuencia, a ver. Sí, ha pasado por aquí todos los días. Suele hacer este recorrido desde Bareto, hijos. Sí que es cierto que ayer a la noche vino un poco más tarde. Y la verdad es que nunca le vi volver. Interesante. Ujú. Vaya, vaya, Por vaya. cierto, muchacho. me debes $10 por esta información. Ese es tu rasgo. Debes $10 a... Y voy a la ruina escurridizo. Joder, pues a buen personaje le debo dinero yo. Vale, pues le digo que sí, bueno, ya. Bueno, esos $10, ay, no recuerdo en qué situación te los debía. Yo creo que en otro momento quizá me lo puedes recordar, pero ahora tenemos como mucha prisa en los Te carboneros lo recordaré. No te preocupes, te lo recordaré. como Por en cierto, consecuencias, ¿no? tengo algo especial para la guardia. Es un buscador de pistas. Y te saca una especie de... es como una lupa, pero no tiene cristal. Es un círculo. Cuando encuentres una pista, la pones en el círculo y el círculo marcará la pista. Te la vendo por $5. Tú sabes que los artilugios que ves de este hombre no fallan nunca, pero es que tampoco funcionan. Fallar no fallan. Si tú pones la cosa delante de la pista, pero es que no funcionan tampoco. Bueno, Vale. no pasa nada. Para otra vez será. ¡Panecillos! ¡Panecillos! ¡Carne fresca! Escurridizo, continuemos. Vamos a ir a ver la carbonería. A ver si están allí. Que preguntamos aquí. ¿Te parece? ¿O quieres preguntar más por aquí a la gente que tú conozcas? No, vamos a la carbonería ya. Vale. Entráis en el Agujas. Y ya es la última escena, que son las 11, ¿vale? Y vamos a ir cerrando. Lámpara y agujas. Es un sitio bastante acogedor. Es una amplia base. Hay unas escaleras que suben a una parte de arriba. Veis que hay unos sillones muy grandes que amenazan con tragarse a gente. Seguro que hay gente viviendo en esos sillones. ¿Veis lámparas? Parece que es un sitio de juerga, pero una juerga un poco tranquila. O eso dicen sus dueños. Bueno, entonces, ¿qué decíais del pan? ¿Queréis algo para tomar? Marla. Sí, ahora les llevo algo, unas tostadas o algo. Son miembros respetables de la guardia. Lo que no entiendo es su cosa con el pan, la verdad. Me acerco más a su oreja, a su oído, y le hablo más alto. Que digo, señor, que si a usted ha visto aquí venir de vez en cuando a un tipo normal. ¡Tipo normal! Ah, normal. Ahora sí le entiendo. Venga, hazme una tirada. Bueno,
¿Qué puedo decir de esto? Hombre, saca la información, ¿no? Hombre, recuerda los buenos viejos malos tiempos con el Claro, bueno, sí, valenciano. Claro, o sea, sí, o sea... Vale, entonces, puede ser que incluso conozcas a este tío de haber venido aquí de marcha o... Hombre, sí, he venido. De hecho, le conozco de cuando oía bien. Vale. Ahora te recuerdo mejor. Bartholomew. Uno ya no ve como antes. El oído, eso sí, lo tengo finísimo. Pero la vista... No. Te dejaría mi ojo, pero ahora parece que llevo un parche, no veo nada por este. Llevo el ojo todo negro del carbón. Vale, pues te voy a hacer... A ver, lo conoces, eres un detective... Encima has añadido lore, o sea, has estado aquí, lo conoces. Venga, un de 12 me va muy bien. Buah. Bien. Ah, ya está. Te lo llevas. Una persona normal. Pues hubo un hombre. Ha estado viniendo últimamente. Estuvo dando la paliza sobre lo injusto que es el mundo. Decía que voy a utilizar un dragón para solucionarlo todo, decía. No entendía un carajo. Sé que se llamaba John, eso sí me acuerdo. Un nombre genérico donde los haya, ¿verdad? La cosa es que no tenía dinero para pagar. Y me dejó un artefacto, un cacharro, no sé ni qué es. Amarga, ven. ¿Me puedes traer el artefacto ese que me trajo el hombre este? Sí, Sí, ahora voy, que preparo las tostadas. Y aparece Parga con un plato de tostadas. 2 tazas de café. Las tazas son de cerámica y tienen formita de dragón. Muy bonitas. Oh, qué bien. Y Son de en esos una que mano trae una cosa que es una mezcla entre un telescopio y un reloj de bolsillo. Sí, esto nos dejó. Mira, a ver si lo busco y te lo mando para que veas lo que es. Vale. Es un artilugio. Él dice que no lo conoce, pero yo que llevo aquí más tiempo que nada, ¿lo había visto en algún momento? Mira, es... un segundo. También lo podía haber yo buscado antes, ¿verdad? Pero no lo he hecho. Vale, esto. Lo que pasa es que esto es un poco... Esto. Os lo mando por ahí, ¿vale? Ah. Aquí. No sé yo si sabrás lo que es. ¿Vale? Es algo un poco bastante específico. Lo que sí que ves, lo deja encima de la mesa, pesa bastante, es que hay una plaquita y pone piedra sobre piedra en la plaquita. Piedra sobre piedra. Sí, la verdad es que no sabemos qué hacer con esto. Tomen las tostadas, están muy buenas. Pues ¿cuánto dinero le dejó de haber? ¿Cuánto le gustaba beber? Pues mucho, le gustaba beber mucho. Pues ya le digo que se quedó sin dinero y acabó pagando con esto. ¿Cuánto dinero le dejó de ver? Venga, tírame. Bueno, todo hazlo con una sonrisa. Tengo aquí un... Oh, qué buena, esa es muy buena. Ese es un 12, venga.
Uy. Uy. Que voy a tener que gritar más. No, qué buena. Ah, Sí, sí. bien. Vale. Vale. Pues no me dejó. Bueno, sí, un par de noches de beber. También me fijé en algo. Tenía un... Perdón. Jolines. ¿Cómo te metes en el personaje? Sí. No, es que además todo gatarro, pues imagínate. Pero no pasa nada, la verdad, porque me dijo que venía a probar la mejor pinta de Atmosphere. Y el tipo me dijo que venía de Dingwell. Dingwell es el lado pijo. El lado pijo, sí. El oeste, ¿no? El oeste. Así que alguien de alta clase que te diga esto, pues a uno le enorgullece el corazón, la verdad. Bueno, de alta clase, pero le deja la pella. Ahí está, Si yo ahí se lo está. digo por pagarle la deuda a cambio del teodolito, del aparatejo. Bueno, no se preocupen, llévenselo si quieren. ¿Para qué lo vamos a usar? Venga, llegáis a Igorina y ya vamos a acabar aquí, ¿vale? Vamos a dejar ahí justo Ibareto y Legítimo. Joder, es que menos nombres. Llegáis a... Habéis puesto el medidor este. A Bareto Hijos. Voy a poner una pequeña imagen. No sé si tengo imagen de Bareto Hijos, sí. Dejadme que lo mire. No, no hay imagen. No pasa nada. Ahora os describo lo que es. Vale, llegáis a la calle del encargado del muelle, que está en Timwell, que es la zona oeste. Y veis un elegante escaparate con letras de latón que pone Bareto Hijos. Digo elegante porque da la sensación, para tener una idea de lo que es, parece una especie de bombonería. Parece una especie de pastelería. Y de hecho podéis ver por las ventanas cómo hay bandejas. Tentación negra, pone. Y son trocitos de carbón muy bien pulidos. Exquisitos, tienen pinta de ser riquísimos. Hay otros que son como unos regalices negros alargados. Y de hecho cuando llegáis hay una pequeña troll que está pegada a la ventana. Está como nerviosa. ¿Qué hacéis? Entramos. Sí. Entramos en el No, local. no creo que pueda entrar, señor. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Y ves que mira a los dulces con una cara de ansia de dulce, ¿vale? Tiene una cara de... se le salen los ojos. Todavía no han abierto, señor. Es un poco extraño, porque a estas horas, y de hecho veis que sí que hay movimiento en la calle, los comercios ya están empezando a abrir. Recordáis que era muy pronto, ¿no? Pero ya hay movimiento en la calle, los comercios ya empiezan a ir, hay gente fluyendo, ya os dije que había gente en el río, en el Ilegítimo. Aquí hay todavía mucho más gente. Pero es extraño porque esto sigue cerrado. Está cerrado. Preciosa, ¿a qué hora suele abrir la tienda? Pues debería... disculpe. Debería de haber abierto hace 2 horas. Es que se me olvida hablar como un troll, disculpe, señor. Debería de haber abierto hace 2 horas. Y es que no puedo, no, necesito. Es que están muy buenos los bombones. Los bombones que tienen de caramelos ígneos. Están deliciosos, señor. Vamos.
Se puede ver que, o sea, detrás no hay luz, No, no hay... no parece haber luz, no. ¿Sabemos si hay puerta trasera? Sí. Ujú. Vale, pues igual merece la pena investigar un poco Ujú. en qué situación está el local. Vale. Vais a la parte de atrás. Hay una especie de... ¿Ves? Además está como en el mapa. Hay como una especie de... Y hay una especie de... De... un pequeño patio, ¿no? Y aquí veis, no os voy a hacer ninguna tirada, veis huellas de carro. ¿Vale? Y veis que la puerta de atrás está abierta. Es como una puerta, como una especie de garaje o trastienda. ¿Vale? Está un poco elevada. Da la sensación de aquí debería de haber normalmente una especie de carro, que no está ahora. Y sí que veis que la puerta está forzada, está arrancada, está movida, sacada. Vale, Vamos pues para adentro. yo quiero investigar la escena. Si hubiera huellas de alguna persona, así como normal, con las cejas muy pobladas y con Venga, aspecto así tirada. como normal. Tirada. Vale, pues voy a hacer... Igorina, pues, ¿tú esperas o entras? No, espera. perdón, que tengo que abrir mi personaje, que lo he cerrado antes. Ya estamos acabando. Vale, ilegítimo. Pues sin más, puedo utilizar ser la guardia, ¿no? Como investigador. Sí, lo que pasa es que eso se quedaría pues en un... Eso es algo que va bien. Sería un... Ya, voy a Sería un pensarlo poco. D6 normal. Ya. Vale, pues... Vale, pues voy a... utilizar... bueno, voy a utilizar esto porque así avanzamos, porque si no, no... Vale, Venga, va. sin más. Un D6, ¿no? Exacto. Bueno, está muy bien. Si no sé, y buena tirada, vale, es lo mismo. Vale, perfecto. Vale. Encuentras una botella. Con etiqueta. Espérate, dame un segundo, un momento. No, perdona. Encuentras una especie de pluma. Tirada. Una pluma literal de un animal. Una pluma de escribir o algo más técnico. No parece una pluma, no es tanto de escribir. Es un poco más... No tiene... No es... Imagínate un Rotring. Sí. ¿Vale? No es una pluma bonita, para que te digas. Es algo que se usa, ¿vale? O sea, es algo práctico. Es una Es especie de boli. el bolivic de las plumas. Sí, lo que pasa es que sí que tiene ese toque de que se pinta, o sea, que tiene como una especie de zona donde se usa para echar tinta. Sí. Vale. Pues supongo que entramos entonces. Sí. Bueno, me guardo la pluma, por supuesto. Vamos para adentro. Vale, entráis. La parte de abajo está bastante oscura. Está la luz que entra por las ventanas. Y ves a la troll que de vez en cuando pega un saltito y golpea en la puerta. No parece haber nada aquí abajo. De hecho, es como una sensación como un poco triste. Está todo vacío. Veis esos trozos de carbón perfectamente alineados, recortados. Dan ganas de comer el carbón. Hay estanterías a los lados. Hay una pequeña... un pequeño mostrador
con unas cajitas pequeñas de detalles, de bombones de carbón muy chiquitines. Y hay unas escaleras que suben hacia arriba. ¿Hay alguna agenda o algo así? Bueno, Sí hay agenda. Sí que hay agenda. quiero... ¿Se ve como forzado la situación? O sea, ¿hay cosas forzadas, tiradas o algo Hombre, así? la puerta estaba rota, seguro. Por eso, pero digo el resto de... No parece que hayan tirado nada. Que no ha habido pelea ni nada. Lo que sí que veis es uno de los cajones. Si vais a mirar donde está el mostrador donde están las libretas, sí que veis que uno de los cajones está abierto y está vacío. Hay unas escaleras pequeñitas que suben al piso de arriba, justo detrás del mostrador. Pues yo subo por ellas. Yo solo quiero mirar en la agenda quiénes han sido los últimos 4 clientes. Pues hay bastantes clientes, ¿vale? Hay una asociación de rugby de troll. La que te llama la atención es la del santuario, ¿vale? Sí. Vale, se ve que esa última se ve que va marcando cuando los va haciendo, los va marcando. Se ve que eso lo lleva consigo y va haciendo el reparto. Vale, pues el último no está marcado. El último que es El santuario no está marcado. santuario. El de esta noche es como si no hubiese hecho el pedido. Vale, perfecto. Igorina, subes arriba. Es una escalera muy estrecha y hay un pequeño catre con un pequeño saloncito y hay una columna que sujeta a este techo de paja y madera. Y ves que hay un hombre que está atado y está sangrando de la cabeza. Y sin ninguna duda, Igorina, tú eres médica, este hombre está muerto. Y aquí dejamos la sesión.